Cuando queráis, hablar. Por aquí, ¿no? Vale. Va, arriba. De otra cosa. Cuidamos de esto. Ya lo subimos a ver. Ahí no lo podemos meter, ¿eh? Ahí, ¿qué pasa? Espera. ¿Pasaste? Sí, pasé. Espera. Ahí, espera, mí. Espera. Cuidado, no subas. ¿Dónde se vaya a poner? Aquí. Es mejor centrarlo un poquito más para aquí, ¿no? Porque se ve un poco. Centrarlo un poquito más para aquí. Incluso se puede apartar un poco, no sé. Se puede apartar.
Vou facer unha chamada. Se hai polo menos unha ou dúas mulleres para facer as lecturas bíblicas do día de hoxe, que pasen, teñen que subir para aquí. Dúas que supoño que habrá das parroquias, onde sea, non é necesario que sean daqui, sino de calquer parroquia, pois que pasen para leer. Bueno. A ver, vamos a ver cómo están ahora. Bueno, pues entonces, suba, que caben tres, Outra pode facer las prezas. Outra pode facer las prezas. Señor alcalde, autoridades de este pueblo, feligreses de esta villa y de otras parroquias, sed todos bienvenidos. Nos reunimos en esta Eucaristía porque Dios nos busca, nos llama e invita a trabajar en su viña, como escucharemos en el Evangelio. En esta celebración, además, Dios busca la vida para todos, también para los que sufren las consecuencias del COVID-19. Televidentes que debido a esta pandemia seguís esta celebración, enfermos, ancianos, jóvenes y niños, necesitamos vincularnos, descubrir que nuestra vida y nuestro futuro están unidos a la vida y al futuro del conjunto del planeta y de la humanidad. Ante tu altar.
Comenzamos esta celebración de la Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bien, antes de seguir la celebración, vamos a pensar en nuestra vida, en aquello menos bueno que puede haber en ella, para que el Nazareno, Jesús Nazareno, nos auxilie y tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vosotros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor, como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Hermanos, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mi vida es Cristo y una garantía el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde
y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿No tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento, queridos don José y compañero sacerdote, señor alcalde y corporación municipal. Los planes de Dios no son nuestros planes. Seguro que teníamos otros planes para este día, pero no son los planes de Dios los nuestros. No siempre coinciden. Intentemos situarnos en el contexto del Evangelio. La mayoría de los campesinos hace 20 siglos y pico, eran asalariados. El trabajo era muy duro. Los que se ofrecían como jornaleros no tenían muchos medios de subsistencia, ni derechos, ni salarios mínimos, ni ERTES, ni nada parecido. Hoy en día se dan situaciones parecidas. 20 siglos, yo creo que hemos cambiado mucho, pero no tanto. Hemos cambiado mucho. El Señor busca sobre todo que vivamos su plan. Su plan que nos pongamos a trabajar por el reino. Dios no puede cambiar nuestras vidas sin una apertura por nuestra parte, sin un volver nuestro corazón hacia Él. Por eso estamos aquí, hemos venido aquí y hemos venido a volver nuestro corazón a Él. Cuando seguimos a Jesús y nos ponemos manos a la obra en la tarea de construir su reino, Dios no puede cambiar nuestras vidas si de nuestra parte no hay una apertura hacia ese cambio, sin un volver nuestro corazón hacia Él. Es necesario que volvamos a Él.
Cuando seguimos a Jesús y nos ponemos manos a la obra en esa tarea de construir su reino, no importan los méritos. Ya podemos tener muchos, pero no importan. No importa quién hace más o menos, no le importa tampoco al Señor eso. No le importa quién tiene más o menos capacidades, quién es más erudito o más habilidoso, tampoco le interesa eso. Quién es más fuerte o más delicado, tampoco le interesa. Como una inmensa muchedumbre de feligreses, devotos, de varias parroquias, nos encontramos aquí, a este comienzo de la tarde, y venimos aquí a presentar el homenaje de nuestra fe y adoración a Jesús, al Nazareno. Esta imagen de Jesús representa a aquel que fue llevado a la muerte por proclamar su divinidad, aquel que sufrió el indecible suplicio de la cruz, luego de haber sido sometido a torturas y maltratos crueles e inhumanos. Nosotros creemos que Jesús Nazareno murió y resucitó por nosotros. Ahora bien, creer en Jesús Nazareno exige que vivamos de acuerdo a sus palabras. Él mismo nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Debemos, por ello, ser consecuentes con nuestra fe. La fe no es solo para tenerla en el cerebro, sino para llevarla en el corazón, que para eso estamos aquí, para vivirla en el día a día de nuestra vida. En esta celebración damos gracias a Dios. Le damos gracias por habernos revelado la inmensidad de su amor a través de Jesús Nazareno, nuestro Dios verdadero, de Dios verdadero, como confesamos en el credo. Seamos, pues, consecuentes con su amor, llevando nuestra fe cristiana a la práctica, a la vida de cada día. Lo importante, como escuchábamos en el Evangelio, lo importante es no estar parados e ir a trabajar a la viña del Señor, la viña de la solidaridad. Hemos tenido y estamos teniendo un tiempo favorable a esta solidaridad y la hemos demostrado durante esta pandemia que aún nos sigue azotando. Hemos demostrado esa solidaridad también y sobre todo desde los servicios de tantas personas que han realizado, también de la Iglesia a través de Cáritas y de otras ayudas. La viña del Señor también son los enfermos, a quienes estamos llamados a atender. Estamos llamados a estar cercanos a ellos. La viña del Señor son también los que están solos. ¿Cuántas personas
viven en soledad? ¿Cuántas personas dejan este mundo solas? También la viña del Señor está en la juventud, en los niños. Qué inmensa viña tenemos ahí para trabajar. La viña del Señor es también el cuidado de nuestro mundo, de los pueblos oprimidos. Yo diría, hay viña para todos, hay viña para todos. Nuestro arzobispo, en un artículo sobre la eutanasia titulado «La fuerza de la apuesta por la vida», nos recuerda una vez más el compromiso de la Iglesia con un futuro de esperanza para la humanidad y la delicadeza de los discípulos de Cristo con los más débiles y descartados. Ahí tenemos que estar también nosotros, los que venimos al Nazareno. No podemos desentendernos, sino asumir nuestra responsabilidad como personas creyentes en el Nazareno. Jesús sigue dejándose besar. Jesús sigue dejándose tocar por los afligidos, por los tristes, por los necesitados. Y sigue diciéndonos a todos y a cada uno de los que aquí estamos, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Bien, pues que nuestra presencia aquí sea un compromiso para trabajar en la viña del Señor, en esas viñas que hemos enumerado y que hace falta que también estemos ahí en todas ellas. No podemos dejarlas de la mano de Dios, sino tenemos que poner lo necesario de nuestra parte para llevar el anuncio del reino hasta el final de nuestra existencia. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sabemos que para vivir entregados a lo que Dios quiere, necesitamos que Él mismo inspire nuestra oración y nos dé su fuerza. Pidamos con sencillez y respondamos: Jesús Nazareno, escúchanos. Sabemos que para vivir entregados a lo que Dios quiere, necesitamos que Él mismo inspire nuestra oración y nos dé su fuerza.
Pidamos con sencillez y respondamos: Jesús Nazareno, escúchanos. Por todos los que formamos la Iglesia, para que el Nazareno siga llamando jóvenes en nuestras familias para trabajar en su viña como sacerdotes o en la vida consagrada. Oremos. Jesús Nazareno, escúchanos. Por los gobernantes, para que acepten sus responsabilidades desde el respeto, el amor y la entrega. Oremos. Jesús Nazareno, escúchanos. Por todos los que sufren, para que Jesús Nazareno, que también padeció al ser azotado por todos nosotros, sientan que en ese momento de dificultad el Señor también los llama. Oremos. Jesús Nazareno, escúchanos. Por todos los que compartimos la Eucaristía, para que sepamos amarnos como Dios nos ama. Oremos. Jesús Nazareno, escúchanos. Padre lleno de bondad, que por el amor que nos tienes enviaste a tu Hijo para salvarnos, recibe nuestra súplica y que la acción del Espíritu Santo en nosotros la convierta en realidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, vele aquí que te traemos, o Señor, danos lares, para que ti nos devolvas feito cantos del Señor. Todos nosotros rezamos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta propicio las ofrendas de tu pueblo para que alcancen el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. También del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Celebramos el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos
del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Julián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros difuntos, de aquellos que han sido devotos del Nazareno, que han acudido aquí seguramente tantas veces. De aquellos que nadie se acuerda de ellos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los enfermos, de los ancianos, de tantas personas abandonadas que están esperando que vayamos a trabajar a esa viña. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y nuestra, su esposo San José, los apóstoles, Santiago apóstol, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sendo fiéis ao mandato do Señor, seguindo a súa doutrina, a súa ensinanza, rezamos a oración que o Nazareno nos ensinou a todos. Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestras maldades, sino la fe que tenemos en ti y en tu palabra. Y conforme a esta palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, No. Aunque nuestros ojos no lo ven
ni nuestra inteligencia lo llega a comprender, la fe nos dice que este es Jesús, el Nazareno, el que nos invita a trabajar en su viña, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a recibirle. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vos do Irometro, se vos distribuídes acá, comunión un aquí e outro. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de salud nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, el misterio de su muerte
Virgen y de su resurrección, donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. En este momento le damos gracias a Dios por esta celebración. Nos ponemos de pie. Oremos, que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. A cada invocación respondemos amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bueno, recordem que a tarde a primeira misa é ás 5, ás 6, a segunda ás 7 e a última ás 8 da tarde. Hai 4 celebracións. E que mañán ás 7 da tarde temos unha misa sempre, como todos os anos, polas intencións dos devotos do Nazareno, e ás 8:30 unha misa cantada polos difuntos, irmáns difuntos do Nazareno. Siempre en tus fieles esclavos.
ahora trasladamos la imagen del Nazareno a la iglesia y allí estará puesto ya perennemente. Sí. ¿Se pueden cuidar de Nazareno? ¿Se pueden cuidar de Nazareno? Sí, claro. Sí. Vamos así con todo. Sí.